Bueno, la idea es un poco la prolongación de lo que habló, digamos, algunas cosas prolongadas con respecto a lo que habló Ramiro. Yo arrancaría con la descripción de un paciente real nuestro. Esta se trata de una paciente que hoy tiene 85 años, que fue evaluada nefrológicamente por primera vez hace casi 20 años, diabética, derivada por enfermedad renal, lo que se presumía en ese momento, crónica, con una urea y una creatinina elevada y con, ¿cómo es? Con valores descontrolados de hemoglobina glicosilada. Una ecografía renal con aumento de la ecogenicidad, sin dilatación pirocalicial y con riñones de tamaño normal. Tratada inicialmente con ramipril por su médico de cabecera, se le agrega hipolipemia antes, combinación de hipoglucemiantes orales, entre ellos metformina y valsartán. A los 4 meses de tratamiento antiproteinúrico, la proteinuria había desaparecido con un leve aumento de la creatinina. En los 2 años sucesivos y conservando constancia en el tratamiento, se observa caída de los valores de hemoglobina glicosilada. A los 3 años prácticamente negativiza la albuminuria. A los 4 años albuminuria negativa, con creatinina mucho más baja, 1,8, y normalización de los valores de lípidos. A los 8 años de seguimiento nefrológico, desarrolla anemia, que se trata con reposición de hierro y ácido fólico. Se hace un mapeo arterial, en donde se diagnostica un patrón non-diper de hipertensión arterial y se le agrega amlodipina. A los 12 años de seguimiento se halla hiperparatiroidea, se inicia el tratamiento con paricalcitol y a los 18 años de iniciado el tratamiento, hace muy poco, tiene aumento en la ecogenicidad renal, discreta reducción del tamaño renal, una urea de 110 y una creatinina de 1,54. Bueno, por definición esta paciente tiene lo que denominamos una enfermedad renal crónica, que se la define como cualquier anormalidad estructural o funcional que persista por más de 3 meses y que tenga implicancias en la salud. Esta última parte de la definición se agregó recientemente en las guías. Que tenga implicancia en la salud, uno lo entiende claramente. Si uno piensa que un paciente tiene un quiste simple en un riñón por más de 3 meses, no por ello dice que tiene una enfermedad renal crónica. O sea, tiene que tener implicancias sobre la salud del enfermo. En el cuadro de arriba podemos observar que nosotros tenemos marcadores de lesión renal, y si bien son numerosos, los dos más utilizados son la albuminuria y el filtrado glomerular. Ya hay consenso a través de las guías que nosotros tenemos que estadificar la enfermedad renal fundamentalmente teniendo en cuenta dos categorías. La categoría del filtrado glomerular, que es conocido por todos. Conforme va disminuyendo el filtrado, va agravándose el cuadro de enfermedad renal crónica. Y lo propio sucede con la albuminuria. Para la albuminuria tenemos 3 clasificaciones o 3 categorías: menos de 30, entre 30 y 300 y más de 300. Luego vamos a hablar un poco de esto. Este es un cuadro de doble entrada donde, digamos, volcando los dos datos de filtrado glomerular y albuminuria, podemos predecir la progresión de la enfermedad. Claramente los que están en verde progresan mucho más rápidamente, y a medida que va aumentando estos valores, bueno, va progresando más rápidamente hasta la llegada de enfermedad renal crónica en estadio de tratamiento sustitutivo. ¿Cuáles son los factores asociados a progresión de la enfermedad? Dijimos el nivel de índice de filtrado glomerular, el nivel de albúmina, pero también hay otros como la causa. No es lo mismo tener una enfermedad glomerular que tener un síndrome urémico hemolítico o padecer una uropatía obstructiva. Y todos los factores asociados a progresión, ya conocidos por todos ustedes: la edad, claramente los ancianos progresan más rápidamente, la hipertensión arterial, la dislipemia, el tabaquismo. Este es un cuadro dos cuadros que sintetizan un viejo dilema de la nefrología, que demostró que a medida que cae la función renal, o mejor dicho, a medida que aumenta la edad de la población, hay caída en la función renal. Parecería ser un proceso normal hasta los 60 mililitros minuto de filtrado glomerular. Básicamente este valor está puesto allí en los 60 mililitros minuto porque, bueno, es la mitad de la función renal normal.
Y además, luego de los 60 mililitros minuto, cuando el filtrado sigue cayendo, a los pacientes les va peor, tienen peor pronóstico. ¿Y qué le pasa a esto? ¿Me sigue? Está bien, ¿no? Porque yo veo bien, pero no sé ustedes. Sí, perfecto, Pablo. Se Bien, escucha bien y se ve bárbaro. está bien, bárbaro. ¿Y por qué decimos que les va peor a los pacientes que tienen filtrado menor de 60? Bueno, son claramente aquellos pacientes que tienen mayor toxicidad a drogas, eh, que están más expuestos a errores en las dosis que uno le indica como médico, y son donde es en la instancia o en los estadios a partir de los cuales empiezan a ver las alteraciones metabólicas y endócrinas también conocidas por todos ustedes, como la anemia, la enfermedad ósea mineral, la acidosis metabólica. Y claramente esto está súper demostrado en infinidad de estudios, claramente son los pacientes que tienen mayor mortalidad y mayor complicaciones cardiovasculares, que lo podemos graficar en estas curvas. Fíjense cómo a medida que va cayendo el filtrado glomerular, va aumentando la mortalidad por todas las causas y la mortalidad cardiovascular. Y lo propio sucede con la albuminuria. A medida que aumenta la albuminuria, también aumenta la mortalidad global y la mortalidad cardiovascular. Esto es interesante porque grafica aún más lo que estamos hablando. Fíjense cómo los pacientes, a medida que cae su filtrado, van teniendo cada vez más riesgo relativo de mortalidad global, de mortalidad cardiovascular y en el cuadro de abajo de hospitalización. Claramente, fíjense ustedes, por ejemplo, el grupo de pacientes que tiene entre 45 y 59 de clearance tiene 16 veces más riesgo de progresar, o de, mejor dicho, de más riesgos de hospitalización, y los pacientes que tienen menos de 15 de clearance tienen 144 veces más riesgo de hospitalización. Claramente son pacientes de muy alto riesgo. Ustedes piensen que tan solo el 2% de los pacientes con enfermedad renal crónica son los que están sentados en un sillón de diálisis. El 98% se murieron en el camino. Esto es así, es la punta del iceberg, lo que nosotros vemos al final digamos, al final de la historia de la enfermedad renal crónica. Tan solo el 2% de los pacientes tienen la suerte, entre comillas, de llegar a la instancia terminal, digamos, de la enfermedad. Esta es otra manera de decir las cosas. Fíjense cómo conforme va cayendo el filtrado glomerular, va aumentando la mortalidad global, la mortalidad cardiovascular, la progresión de la enfermedad renal y la injuria renal aguda. Acá, en este punto, está también súper demostrado que el principal factor de riesgo de un paciente para que desarrolle injuria renal aguda, o sea, las causas, lo que estuvo hablando Ramiro antes, el principal factor de riesgo es padecer enfermedad renal crónica. Esto está súper demostrado. Así como tenemos marcadores de lesión renal, tenemos marcadores. Estos marcadores nos sirven, digamos, para, en muchos casos, poder discernir dónde está la patología que llevó a la enfermedad renal crónica. ¿Se encuentra en el compartimiento del parénquima? ¿Se encuentra en los vasos sanguíneos o en el sistema colector? De todo esto me gustaría detenerme en la proteinuria, porque junto con el clearance o con el índice de filtración glomerular son los dos marcadores que nosotros más usamos para seguir a nuestros pacientes. La proteinuria tiene doble importancia. En primer lugar, es marcadora de lesión y en segundo lugar, es marcadora pronóstico. La proteinuria puede indicar, puede haber un aumento, digamos, estar indicando la pérdida de proteínas por un aumento de la permeabilidad glomerular de proteínas de alto peso molecular, o bien puede estar indicando la reabsorción de proteínas tubulares. Lo que dijo Ramiro antes es sumamente cierto. Si un paciente pierde más de 1 gramo de proteína, claramente la enfermedad glomerular, excepto muy raras excepciones. Y también puede estar indicando no un daño renal directo, sino indirecto, porque puede estar indicando un aumento de la producción plasmática de ciertas proteínas de bajo peso molecular, como la enfermedad de cadenas livianas. Y decíamos que la otra importancia que tiene la proteinuria es un marcador pronóstico. Fíjense que es quizá el marcador más temprano de daño glomerular, sobre todo en enfermedades glomerulares, en diabetes, incluso apareciendo antes de la caída del filtrado. También es un marcador de nefroangiosclerosis hipertensiva, incluso, o sea, en este escenario aparece después de la caída del filtrado.
Y el umbral de proteinuria está puesto en los 30 miligramos por gramo de creatinina. Después vamos a decir por qué decimos, digamos, lo mencionamos de esta manera. Pero el umbral de 30 es a partir del cual se comenzaron a ver todas las complicaciones. Y además representaría 2 veces o 3 veces, mejor dicho, la eliminación normal de albumina, que está en alrededor de los 10 miligramos por gramo de creatinina. ¿Por qué ponemos gramos de creatinina? Porque la albuminuria, lo mismo que la proteinuria, tanto una como otra, están influenciadas por la hidratación, y por eso nosotros la tenemos que normalizar a la fórmula en función de la creatininuria, porque la eliminación de creatinina en orina es una eliminación estable independientemente del filtrado glomerular. Existen 2 situaciones especiales conocidas por todos ustedes, mucho más que nosotros, porque ustedes ven mucho más pacientes con insuficiencia cardíaca, cirrosis e hipotiroidismo, pero estos 2 escenarios son aquellos pacientes que presentan caída en el filtrado sin otro marcador de daño renal, y decíamos recién, insuficiencia cardíaca, cirrosis, hipotiroidismo. El donante de riñón, el 70% de los donantes de riñón, de los donantes vivos de riñón, tienen una caída del filtrado glomerular que no es significativa, raramente, nunca llega a estar por debajo de los 60 mililitros minutos, pero bueno, puede ser una de las causas de caída del filtrado sin otro marcador de lesión renal. Y la desnutrición o la disminución de la ingesta dietético-proteica, si bien es raro que pueda llegar a filtrados por debajo de 60, se sabe que esto es una instancia que hace caer el filtrado glomerular. Y por otro lado están los pacientes con albuminuria aislada sin caída en el filtrado, y tenemos muchos de estos pacientes obesos y con síndrome metabólico en quienes hemos realizado biopsia renal, y es frecuente encontrar lesiones histológicas, sobre todo glomerulosclerosis focal y global. Bien. Esto es lo que decíamos antes, no es lo mismo tener una enfermedad glomerular que otra patología renal. Los pacientes con enfermedad glomerular, y sobre todo la focal y segmentaria, progresan más rápidamente que las otras enfermedades. Entonces, arriba tenemos predictores pronósticos de enfermedad renal crónica. Categoría causa, dijimos, enfermedades glomerulares y no glomerulares. Categoría filtrado glomerular, conforme va cayendo el filtrado, progresa más rápidamente la enfermedad, y lo mismo sucede con la albuminuria a medida que va aumentando. A ver, esto es muy extenso, o sea, ¿qué hacemos desde el punto de vista práctico y clínico? ¿Qué hacemos para evaluar a un paciente con enfermedad renal crónica? Básicamente, lo primero que hay que definir si es aguda o crónica, y para eso, por eso, si recordamos la definición, anormalidad estructural o funcional de más de 3 meses de evolución. Siempre es bueno tener una creatinina previa, una albúmina previa, y aunque sea un estudio por imágenes que nos diga a ver si el paciente puede ser portador de una enfermedad renal crónica, si tiene disminución de tamaño renal, si es un poliquístico. EPAD significa enfermedad poliquística autosómica dominante. Para los que no la conocen, es una enfermedad congénita que se hereda con carácter autosómica dominante de padres a hijos. O si en la prueba por imágenes tiene una disminución de la corteza, del tamaño de la corteza renal. Ni hablar si podemos contar con historia de biopsia renal en los pacientes, y si esto presenta una atrofia tubular y fibrosis intersticial, claramente estamos frente a una enfermedad crónica y no aguda. Decíamos que teníamos que categorizarlo en función del índice de filtrado glomerular. Hoy casi no hay discusión que se debe utilizar la creatinina sérica, y no sola, sino aplicada en una ecuación. La más utilizada de todas es la CKD-EPI 2009, eso hay aplicaciones, se bajan y uno calcula el filtrado glomerular. Tratamos de juntar orina de 24 horas para el cálculo del filtrado, lo mismo que la proteinina, en situaciones especiales, porque es pasible de muchos errores en recolección y en muestreo. Pero claramente, si uno tiene una determinación seriada de creatinina sérica aplicada a la ecuación, bueno, podemos tener una progresión de la enfermedad y ver cómo progresa esto. Existen errores, fuentes de error en la estimación de los pacientes con filtrado glomerular. La principal fuente de error es cuando uno calcula el filtrado glomerular en instancias como la injuria renal aguda, es el primer renglón, en donde
claramente no es un estado constante, un estado estable, entonces uno debería sortear esta etapa, no insuficiencia renal aguda, y después, si el paciente quedó con enfermedad renal crónica, con una creatinina elevada, a ver allí qué índice de filtrado glomerular tiene. Y también existen fuentes de error que no tienen que ver, que tienen que ver con la creatinina, pero no tienen que ver con el filtrado. Y estas fuentes de error son, bueno, los extremos de masa muscular, los extremos de tamaño corporal, las dietas, los suplementos dietéticos con creatina, las enfermedades en donde se pierde músculo, situaciones frecuentemente vistas por nosotros como la administración de drogas que disminuyen la secreción tubular proximal de creatinina, como la dimetoprima sulfa, o mejor dicho, bueno, la trimetoprima, simetidina y fenofibrato. El fenofibrato es una droga que nosotros tratamos de evitar en el enfermo renal crónico, preferimos usar el fenfibrosil como droga para reducir los niveles de triglicéridos, porque el fenofibrato genera un aumento de los niveles de creatinina. Entonces, existen innumerables fuentes de error para estimar el filtrado glomerular y hay que tenerlo presente. ¿Por qué preferimos medir albúmina en orina y no proteína? La albúmina, por muchas razones, es extenso el tema, pero fundamentalmente porque es más sensible y específica y porque es la más sensible o es la que mejor diagnostica cambios en la permeabilidad glomerular. Es además la principal proteína que se elimina en las enfermedades renales, en la enfermedad renal crónica. En cambio, la proteinuria, quizás su mayor utilidad la tenga acá, en el estudio de las gamopatías monoclonales. Después, en el resto de las enfermedades, es poco sensible, específica y tiene falsos positivos y falsos negativos. Y lo que les decía al principio, tanto la concentración de albúmina como de proteinuria es afectada por la hidratación y por eso la corregimos con respecto a la creatinina urinaria. Entonces, lo que más utilizamos para medir proteína o, bueno, en este caso, albuminuria es la relación albúmina-creatinina. Eso se lo calcula el laboratorio o lo calcula uno, albúmina sobre creatinina, y nos da una cifra prácticamente igual, muy próxima a la albuminuria en orina de 24 horas. Es más estable además que la proteinuria. Hay pautas prácticas que me parece que los clínicos tenemos que tener presente para evaluar la progresión de la enfermedad. Siempre evaluarla en función del filtrado glomerular y la albuminuria. Decimos que hay progresión de la enfermedad renal cuando el paciente cambia de categoría, miren el cuadro de abajo, y además tiene una caída del filtrado mayor al 25%. Esto claro está, si un paciente este año tiene 61 de clearance, el año que viene tiene 59, no progresó. O sea, cambió de categoría, pero no progresó. Tiene que ir acompañado esto de una caída de más del 25% del filtrado glomerular. Piensen en esto, que es muy frecuente. Los diabéticos con relación albúmina-creatinina entre 30 y 300 tienen 200 a 400 veces más riesgo de progresar a macroalbuminuria, o sea, albuminuria por encima de 300. Y hay que reconocer que cuando uno tiene en cuenta el filtrado glomerular para evaluar progresión, la progresión no siempre es lineal, sino que existen fluctuaciones en la variación del filtrado glomerular. Y estas son las probabilidades de fluctuación. No siempre es tan lineal, sino que existen fluctuaciones y hay que tenerlo presente. Siempre que un paciente progresó más de lo que debería uno admitir que progresa, siempre hay que buscar factores desencadenantes que reagudicen la enfermedad. O sea, el famoso paciente que entra con una enfermedad renal crónica reagudizada. La mayoría de las veces están infectados o están obstruidos o progresó su proteinuria por X causa o por el que reagudizó a punto de partida de que recurrió a la enfermedad de base que tenía previamente, como puede ser una glomerulonefritis, o el paciente está cursando un fallo de bomba con gasto bajo. Son motivos de progresión inesperada de la enfermedad renal. Siempre que hay progresión, bueno, lo que decíamos recién, ¿no? Ver si no tiene una obstrucción urinaria, ver si el paciente no está deshidratado, ver si no está tomando DAIN en el contexto de drogas antiinflamatorias, en el contexto de un cuadro de deshidratación, de diarrea. Hay que incluir a los inhibidores de la COX-2 también como causa probable de progresión de la enfermedad. Y bueno, saber que ante una instancia de reagudización de la enfermedad renal crónica, los pacientes deben suspenderse el tratamiento con IECA y con bloqueante ADO. Es muy útil.